Hallazgo de la Santa Cruz. Sermones de San Antonio de Padua. 1. En aquel tiempo había entre los fariseos un hombre llamado Nicodemo. En este evangelio se destacan 3 momentos: la regeneración del bautismo, la ascensión de Cristo y su pasión. La regeneración del bautismo. 2. Había entre los fariseos un hombre llamado Nicodemo, el cual como creyente decía que Cristo venía de Dios a motivo de los milagros que había visto, pero todavía no había renacido y por eso llegó a Jesús de noche, no de día, porque todavía no estaba iluminado por la luz celestial. O también llegó de noche, quizás porque como era maestro en Israel, se avergonzaba de aprender a la vista de todos, o también por miedo a los judíos. El que en su sensatez había observado unos evidentes milagros, quiso profundizar más plenamente los misterios de la fe, y por eso mereció ser instruido sobre la segunda generación y sobre el ingreso al reino de los cielos, sobre la divinidad de Cristo y su doble nacimiento, sobre su pasión, resurrección y ascensión, y sobre muchas otras cosas. Observa que Nicodemo, que se interpreta fluxión de terrenalidad, es figura de los que creen perfectamente, pero todavía no tienen la luz de las obras perfectas. Temen los asaltos de los pensamientos y de las obras de la carne, como también de los infieles judíos. Disfrutan del coloquio con Cristo solo con la fe, pero no tienen la resolución de las obras buenas. Esto es también lo que dice la historia natural. El búho durante el día tiene la vista débil, pero de noche ve con gran claridad. Entonces se siente más fuerte y vuela con mayor seguridad. Durante el día las otras aves vuelan a su alrededor e intentan desplumarlo, y es por esto que los cazadores llegan a capturar junto con él a muchos otros pájaros. Aristóteles. El búho debe su nombre al sonido del reclamo que emite, y simboliza al cristiano que de este nombre tiene solo el sonido de la palabra. Cristiano viene de Cristo, pero no tiene la sustancia de este nombre, o sea, la humildad y la caridad de Cristo, y por esto es llamado vaso vacío, aunque signado. Este cristiano no ve claramente durante el día porque no tiene la luz de las buenas obras. En cambio, durante la noche ve muy bien porque los hijos de este mundo en el trato con sus semejantes son más sagaces que los hijos de la luz. Son sabios para el mal, pero no saben cumplir el bien. Este búho teme volar de día, o sea, comparecer delante de los justos que viven en la luz, porque ellos no lo lisonjean, sino que lo despluman, o sea, lo critican, le reprochan y lo corrigen. Sin embargo, ay de mí, cuántas veces por medio de este búho los demonios engañan a los justos. Por ejemplo, un prelado tiene un feligrés usurero o enredado en algún vicio grave. Este, temiendo ser corregido o excomulgado, le ofrece al prelado algunos regalos y le promete otros favores. El prelado que los acepta, o sea que los captura, es capturado. El cazador atrae a los pájaros con el dulce sonido de la flauta. Catón. 3. Jesús dijo a Nicodemo: en verdad te digo, si uno no vuelve a nacer del agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de los cielos. En el Antiguo Testamento era un juramento decir: vive el Señor. En el Nuevo se dice: en verdad te digo. Y mientras los demás evangelistas lo escriben una sola vez, Juan lo repite 2, según lo dijo Jesús. Su lenguaje sea sí, sí, como si dijera: digo la verdad con el corazón y con la boca. Comenta la glosa: el segundo nacimiento de que habla Jesús es espiritual y procede de Dios y de la Iglesia para la vida. Pero Nicodemo solo conoce el nacimiento según la carne, que procede de Adán y Eva para la muerte. Pero como el nacimiento carnal no se puede repetir, según dice Nicodemo, tampoco el nacimiento espiritual, por quien quiera se haga, no puede ser repetido. Nacieron de la semilla del verdadero Abraham,
o sea Cristo, tanto de la mujer libre como de la esclava. Del agua y del Espíritu Santo tenemos tres cosas, el fuego, la olla y el alimento. El fuego envuelve la olla y en la olla está el alimento. El fuego en realidad no toca el alimento, pero lo calienta, lo purifica y lo cuece. El fuego simboliza al Espíritu Santo. El cuerpo del hombre es como una olla y el alma es como el alimento. Como el alimento se cocina por el calor del fuego por medio de la olla, así el bautismo con el agua inflamado con el fuego del Espíritu Santo, mientras baña exteriormente el cuerpo, purifica interiormente el alma de todos los pecados. En el río Jordán descendió el Espíritu Santo sobre Cristo bautizado. Todos los días en la fuente bautismal desciende sobre cualquier cristiano y con su potencia hace que un hijo de la ira se vuelva hijo de la gracia. Por eso Cristo para sí mismo y para todos los bautizados oyó decir, este es mi hijo dilecto. Mateo 3:17. 4. Sentido moral. El bautismo por el agua y el Espíritu Santo es la penitencia que nace del espíritu de contrición y del agua de una confesión bañada en lágrimas, para que el que perdió con el pecado mortal la inocencia y la gracia del primer bautismo pueda recuperarla en virtud de este segundo bautismo. La penitencia es la segunda tabla de salvación después del naufragio. Jerónimo. De este bautismo habló Eliseo cuando le mandó a Naamán el sirio, rico pero leproso, ve y lávate 7 veces en el Jordán, tu carne recuperará la salud y tú quedarás limpio de la lepra. Naamán se interpreta espléndido, sirio, sublime y Jordán, río del juicio. El pecador que exteriormente puede ser espléndido, sublime en alto porque es soberbio y rico abajo, es leproso en su interior, o sea, en su alma. Si quiere recuperar la salud, debe acudir al río del juicio, o sea, a una confesión con lágrimas para juzgarse y condenar lo que hizo de malo, y esto por 7 veces. Dice el apóstol, he aquí cuánta solicitud produjo en ustedes el hecho de contristarlos, según Dios, como también cuánta defensa e indignación y temor y deseo y emulación y venganza. 2 Corintios 7:11. Triste suena como triturado, contrito. Y la tristeza es la contrición del corazón en la confesión. Esta tristeza produce en el pecador el compromiso de la satisfacción. Dice Miqueas, aflígete y preocúpate. En latín satage, satis age, obra suficientemente. Hija de Sión como una parturienta. Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Y defensa, o sea, acusación de sí mismo. Se va a defender eficazmente delante del juez de la corte celestial, aquel que humildemente se acusa delante del juez de la iglesia como hacía Job. Yo no perdonaré a mi boca y hablaré en la aflicción de mi espíritu. Perdona a su boca aquel que en la confesión procura atenuar o excusar su pecado y no habla en la aflicción de su corazón aquel que se confiesa lacónicamente o como bromeando. E indignación contra sí mismo y no contra el destino o contra el prójimo. Así hacía Job. Dilacero mi carne con mis dientes y pongo mi vida en mis manos. Aunque me mate, esperaré en él, sin embargo defenderé delante de él mi conducta. Solo él es mi salvador. Es de veras señal de gran indignación cuando uno se dilacera las carnes con sus dientes. Dilacera las carnes con los dientes aquel que detesta sus pecados carnales, execrándolos desde lo hondo. Ese tal lleva el alma en sus manos dispuesto a rendirla a Dios en cualquiera hora él se la pida. O también el alma es la vida del cuerpo, donde hay alma, allí hay vida. La vida en las manos es la caridad, que es el alma de la fe en las obras. El que lleva así el alma, aunque si Dios lo castigara y lo matara con la tentación y la persecución, sin embargo continuará esperando en él, sabiendo que él acoge a todo hijo al que castiga, y mucho más si humilla y detesta sus caminos y sus obras, diciendo jamás recibí lo que merecía. Y también temor para no caer en estos pecados y en otros semejantes. Estén muy atentos y caminen con cautela. Efesios 5:15. Se lee en la historia natural que el camaleón, que se interpreta león de la tierra,
es flaco en demasía porque tiene poca sangre. Es muy tímido y por su timidez su color se transmuta en otros colores diversos porque su miedo aumenta por la escasez de la sangre y la merma del calor. Aristóteles. Todas estas cosas se verifican casi a la letra en el penitente humilde y contrito. Él puede ser llamado león de la tierra, o sea, de su carne, porque como un león la sujeta y la pisotea. Y por eso es grácil y de poca sangre a causa de la severa abstinencia. Se dice de él que es muy tímido porque después de haber experimentado el peligro, teme que bajo cualquier cebo se esconda un anzuelo. O también teme porque no ve en sí mismo tanta sangre de contrición, ni ve abundar el calor del amor divino para lanzarse a los peligros de las tentaciones o afrontar lugares sospechosos. Conjuro y exhorto al que no tiene estas dos condiciones, contrición y amor divino, a tener miedo de los lugares sospechosos y a huir de ellos con miedo. Y el deseo. Deseé vivamente comer la Pascua con ustedes. Lucas 22:15. Debe desear siempre subir día tras día a una perfección mayor y finalmente pasar de este mundo al Padre. Y también emulación, o sea, imitación. Rivalicen en aspirar los carismas más preciosos. 1 Corintios 12:31. El verbo latino aemulorpunde significa envidiar e imitar. Si se toma en el sentido de envidiar, se compone de y de immolare, o sea, sacrificar. En cambio, si se toma como imitar, se compone de extra, fuera, y de moler, moler, triturar. El que desea imitar las virtudes de los demás, es necesario que se muela dentro de sí mismo, o sea que en su conciencia examine seriamente su vida y después de haberla examinado la muestre a los demás con su ejemplo para que lo imiten. O también se llama emulador aquel que de la bolsa ajena saca los granos de las virtudes y los pone bajo la muela de su corazón. Después de haberlos molido muy finamente y reducido, por así decir, a harina, elabora el pan del cual primeramente come él y después lo distribuye también a los demás. Y también venganza, se lee en Lucas. Una viuda imploraba al juez: reivindica mi derecho contra mi adversario. Pero el juez por largo tiempo no quiso escucharla. La viuda es el alma que, unida ante todo al Espíritu Santo por el bautismo, quedó viuda de su esposo a causa del pecado mortal. Ella, cansada del pecado, implora al juez que debe juzgarse a sí mismo: reivindica mis derechos contra mi adversario, o sea, contra este mi cuerpo. Y porque el pecador no teme a Dios, porque delante de sus ojos no hay temor de Dios, Salmo 35:2, ni respeta a los hombres, porque es descarado como una meretriz y no se avergüenza de nada, Jeremías 3:3. Así durante mucho tiempo rehúsa reivindicar los derechos de la viuda, o sea, hacer penitencia, porque desde largo tiempo está implicado en muchos pecados. Sin embargo, finalmente, por los remordimientos y los gritos de la conciencia, reivindica a la viuda, se juzga a sí mismo y condena al adversario, o sea, a su propio cuerpo, en el tribunal de la penitencia, y después encierra al condenado en la cárcel de la penitencia hasta que haga justicia completa en favor de la viuda. Amén, así sea. La ascensión de Cristo. 5. Nadie subió al cielo sino el Hijo del Hombre que descendió del cielo. Juan 3:13. Porque nos propusimos hablar más ampliamente de la ascensión del Señor en otro sermón, aquí trataremos sucintamente sobre algunos aspectos. El cielo representa la sublimidad de la divinidad. Dice Luzbel: subiré al cielo, pondré mi sede en el remoto septentrión y seré igual al Altísimo. Isaías 14:13-14. Luzbel tenía su sede en el Empíreo, y no había pues cielo más alto, al cual pudiera subir. Por eso, diciendo cielo, entendía la sublimidad de la divinidad, a la cual deseaba subir para ser igual al Altísimo.
También en el pasaje evangélico se puede muy bien entender cielo en este sentido. Ningún hombre, por cuanto santo o también santificado en el seno materno, jamás subió a la sublimidad de la divinidad para ser Dios. Solo lo puede hacer el que descendió del cielo, o sea, de la sublimidad de la divinidad, para ser hombre, o sea, hijo del hombre, el que está en el cielo, permaneciendo Dios. En efecto, Cristo no bajó del cielo para no permanecer en el cielo, porque no se hizo hombre para dejar de ser Dios, sino que fue rico y pobre a la vez, Dios y hombre a la vez, engendrado de Dios antes de los siglos, nombre nacido de hombre en el tiempo. También en el Salmo se lee algo semejante. Él sale de un extremo del cielo, 18:7. Observa que una cosa es subir y otra ser llevado. El que sube, sube por virtud propia. El que es llevado por obra de otro. Cristo subió al cielo por virtud propia. Todos los demás son llevados por obra de los ángeles. Por esto se lee que Enoc fue trasladado y que Elías fue arrebatado en un carro de fuego. Y en la iglesia se canta: vendrá el arcángel Miguel con una multitud de ángeles para llevar las almas al paraíso de la felicidad. Oficio de San Miguel Arcángel. 6. Sentido moral. El cielo representa la sublimidad de la contemplación o también la excelencia de la vida santa. Se lee en el Deuteronomio: la tierra a la cual entras para tomarla en posesión no es como la tierra del Egipto de la cual saliste, y donde esparcías la semilla como en una huerta bien regada, sino que es una tierra de montañas y de vegas, que espera las lluvias que vienen del cielo, que el Señor tu Dios siempre custodió, y a la cual están dirigidos sus ojos desde el principio hasta el fin del año. La tierra de Egipto simboliza el mundo o la carne, y sus aguas son las riquezas y los placeres, con lo que es regada como una huerta, y en la huerta están designadas la vanidad del mundo y la lujuria de la carne. Dice Isaías: ustedes serán como una encina a la que se caen las hojas y como una huerta sin agua. En la hora de la muerte las hojas de las riquezas caerán y el agua de los placeres se secará. Entonces el infeliz pecador quedará desnudo y árido. En cambio no es así la tierra de la penitencia, de la que el que sale de la tierra de Egipto debe entrar en posesión. La penitencia es montañosa porque se entra con dificultad, y llana porque es ancha y espaciosa para avanzar. Al comienzo toda vida religiosa es montañosa porque la subida es difícil, sobre todo para los inexpertos, pero después se vuelve llana porque se ensancha con el paso del tiempo. Esta tierra no tiene el agua de riego de Egipto, sino que espera del cielo, o sea, de la sublimidad de la contemplación o de la vida santa, las lluvias de la devoción, del consuelo y de la compunción bañada en lágrimas, con las que el Señor la visita y la riega. Y presta atención que dice espera, y en esto está indicado el gran anhelo del penitente o del religioso, que debe siempre esperar el consuelo o de la contemplación o de la predicación o de la relación amistosa con el justo. A esta tierra están dirigidos los ojos del Señor, o sea, la mirada de la gracia divina, desde el principio de la conversión hasta la disolución final. En este cielo está el Hijo del Hombre, o sea, el gusano, el humilde que se considera un gusano e hijo de gusano, del cual dice Job: el hombre es podredumbre y el Hijo del Hombre un gusano, o sea, corrupción de corrupción. El humilde se considera podredumbre, y por esto dice con David: ¿a quién persigues, oh Rey de Israel? ¿A quién persigues? Un perro muerto y una pulga. Solo ese tal está en el cielo, mencionado por la pureza del espíritu. Baja del cielo por la compasión hacia el prójimo y sube al cielo con la elevación de la mente. Y ningún otro, porque ningún soberbio subirá. En efecto, Dios resiste a los soberbios y da su gracia a los humildes. Amén, así sea. La pasión de Cristo. 7. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, aquí lo que se lee en el libro de los Números. El Señor mandó contra el pueblo que había murmurado
serpientes ardientes, o sea, venenosas. Poco después dijo el Señor a Moisés: fabrica una serpiente de bronce y colócala como señal. Quien quiera la mire después de haberla sido mordido vivirá. La serpiente de bronce es Cristo, Dios y hombre. El bronce, que a pesar del paso del tiempo no se consume, simboliza su divinidad, y la serpiente su humanidad, que en el madero de la cruz fue levantada como signo de nuestra salvación. Levantemos pues nuestros ojos y miremos al autor de nuestra salvación, Jesús. Habacuc 12:2. Hebreos 12:2. Consideremos a nuestro Señor colgado en la cruz y fijado con clavos. Pero ay de mí, dice Moisés, tu vida estará como pendiente delante de ti y no tendrás seguridad en tu vida. No dijo vida viviente, sino vida pendiente. ¿Y para el hombre hay algo más querido que la vida? La vida del cuerpo es el alma, y la vida del alma es Cristo. Entonces, ¿por qué no padeces si no compadeces? Si es tu vida como lo es realmente, ¿cómo puedes todavía entretenerte y no estar dispuesto con Pedro y Tomás a ir a la cárcel y a la vez sufrir la muerte junto con él? Lucas 22:33. Él está pendiente delante de ti para invitarte a sufrir junto con él, como está escrito en las Lamentaciones. Oh, todos ustedes que transitan por el camino, consideren y observen si hay dolor semejante a mi dolor. 1:12. Por cierto, no hay dolor semejante a su dolor. En efecto, aquellos a los que redimió con un dolor tan grande, los ve también perderse con tanta facilidad. Su pasión fue suficiente para la redención de todos, y he ahí que casi todos tienden a la condenación. ¿Y qué dolor podrá ser como este dolor? A este dolor casi nadie presta atención, más bien ni siquiera se lo conoce. Por esto también nosotros debemos temer muchísimo que, como dijo al principio, me arrepiento de haber creado al hombre. Así diga ahora, me arrepiento de haberlos redimido. Si alguien trabajara asiduamente todo el año en su campo o en su viña y después no recibiera ningún fruto, ¿no se afligiría? ¿No se arrepentiría de haber trabajado inútilmente? Dios mismo dice por boca de Isaías: ¿qué más debía hacer a mi viña que no haya hecho? Esperaba que diese uvas, pero solo dio racimos amargos. He ahí el dolor. Esperaba rectitud a través de la penitencia y va creciendo el mal. Esperaba justicia hacia el prójimo. En cambio se oye el grito de los oprimidos. He ahí qué fruto ofreces a tu cultivador, viña maldita, digna de ser desarraigada y quemada. No solo se comportan inicuamente delante de Dios, sino que también gritan afuera contra el prójimo, o sea, pecan públicamente. Además, tu vida pende delante de ti, para que en ella, como en un espejo, te examines a ti mismo. Allí podrás constatar que tus heridas habían sido mortales y que ninguna medicina habría podido curarlas, sino la sangre del Hijo de Dios. Si analizas atentamente, allí podrás descubrir qué excelsas son tu dignidad y tu nobleza, si por ti se pagó un precio que supera toda estimación. Jamás podrá un hombre descubrir mejor su dignidad que frente al espejo de la cruz. Él te mostrará a ti mismo cómo tú debas bajar tu orgullo, mortificar la lascivia de tu carne, orar al Padre por los que te persiguen y encomendar en sus manos tu espíritu. En cambio, nos sucede a nosotros lo que dice Santiago: si uno es solo oidor de la palabra y no ejecutor, puede ser comparado a un hombre que observa su rostro en el espejo. Apenas se observó, se va y enseguida olvida lo que era. O sea, en qué estado se había visto. Así también nosotros miramos al crucificado, en el cual consideramos la imagen de nuestra redención. Quizás esta consideración producirá en nosotros algún sufrimiento o muy poco. Enseguida, cuando apartamos nuestra mirada, nos alejamos también con el corazón y retornamos a la risa. En cambio, si sintiéramos las ardientes mordeduras de las serpientes, o sea, las tentaciones de los demonios y las heridas de nuestros pecados, entonces fijaríamos nuestros ojos en la serpiente de bronce para poder seguir viviendo.
Con todo tú no crees a tu vida, que dice, todo el que cree en él no perecerá, sino que tendrá vida eterna. Ver y creer es lo mismo, porque cuanto crees otro tanto ves. Pues bien, cree con fe viva a tu vida para vivir con él, que es la vida por los siglos eternos. Amén, así sea. Sermón alegórico 8. El árbol llevó su fruto, la higuera y la vid dieron sus riquezas. Joel 2:22. De este árbol dice el libro de la sabiduría: cuando la tierra fue sumergida por el agua del diluvio, la sabiduría la salvó de nuevo, guiando al justo Noé por medio de un madero despreciable. El madero despreciable es el madero de la cruz, porque maldito sea todo el que pende del madero. Gálatas 3:13. En el cual Cristo, sabiduría de Dios el Padre, fue despreciado y escarnecido. Oh tú que destruyes el templo y lo reconstruyes en 3 días, sálvate a ti mismo. Y si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz. En este madero y por este madero salvó al mundo que antes el agua del diluvio había sumergido. Se lee en la historia de los griegos, Evangelio apócrifo, que cuando Adán se enfermó envió a su hijo, Set, a buscarle alguna medicina. Al acercarse al paraíso terrenal, manifestó al ángel que cuidaba sus puertas la enfermedad del padre. El ángel desprendió una rama del árbol del cual Adán, contra el mandato de Dios, había comido, y se la dio a Set, diciéndole: Cuando esta rama dé fruto, tu padre se sanará. Parece que el prefacio de la misa de hoy aluda a esto cuando dice: donde nació la muerte, allí resucitó la vida. A su regreso, Set halló a Adán ya muerto y sepultado, y cerca de su cabeza plantó la rama que creció en un árbol majestuoso. Se cuenta que después de mucho tiempo la reina de Saba vio aquel árbol en la casa del bosque, 3 Reyes 7:2, o sea, en el palacio de Salomón. Al regresar a sus tierras escribió a Salomón lo que no había tenido el ánimo de decírselo de viva voz, o sea, que había visto en la casa del bosque un gran árbol en el cual debía ser colgado un cierto hombre, por cuya muerte los judíos perecerían y perderían su tierra y su pueblo. Salomón, lleno de miedo, cortó aquel árbol y lo sepultó en las entrañas de la tierra, justamente en el lugar en el que más adelante se cavaría la piscina probática. Al acercarse el tiempo de la venida de Cristo, el madero flotó casi, anunciando con anticipación a Cristo, y desde aquel momento el agua de la piscina comenzó a agitarse por el descenso del ángel. El día de la Parasebe, Viernes Santo, los judíos buscaban un madero en el cual pudieran crucificar al Señor. Finalmente hallaron ese madero, lo transportaron hasta el Calvario y allí crucificaron a Cristo. Así el madero dio su fruto, por el cual Adán recuperó la salud y la salvación. Este madero, después de la muerte de Cristo, fue de nuevo sepultado en las entrañas de la tierra. Después de mucho tiempo fue hallado en este día por la bienaventurada Helena, madre de Constantino. Por esto la fiesta de hoy se llama hallazgo de la Santa Cruz, y ahí pues que finalmente el árbol dio su fruto. Dice la esposa en el Cantar de los Cantares: me senté a la sombra de aquel a quien tanto deseaba, y su fruto es dulce a mi paladar. En las Lamentaciones: el espíritu de nuestra boca, el ungido del Señor, fue apresado por nuestros pecados. A él le dijimos: a tu sombra viviremos entre las naciones. 4:20. Cuando el ardor del sol, o sea, la sugestión del demonio o la tentación de la carne, aflige al hombre, él enseguida debe refugiarse a la sombra del madero precioso y allí sentarse y humillarse, porque allí hallará refrigerio y especial remedio contra las tentaciones. El diablo, que en la cruz perdió todo poder sobre el género humano, siente terror al acercarse a la cruz. Cuando el ardor del sol, o sea, la sugestión del diablo o la tentación de la carne, aflige al hombre, él enseguida debe refugiarse a la sombra del madero precioso y allí sentarse y allí humillarse, porque allí hallará refrigerio y especial remedio contra las tentaciones.
El diablo, que en la cruz perdió todo poder sobre el género humano, siente terror al acercarse a la cruz. Dice el profeta: abrí mi boca y atraje mi espíritu, o sea, mi aliento. El que abre la boca en la confesión recibe el espíritu de la gracia, que es la vida del alma. Cristo nuestro Señor es el espíritu, el aliento de nuestra boca, porque en Él vivimos, nos movemos y existimos. En Él creemos con el corazón y lo confesamos con nuestra boca. Él fue apresado, atado y crucificado por nuestros pecados. He ahí el espíritu y el fruto dulce a nuestro paladar. Y es tan dulce en la alabanza de su nombre y en el gusto de la contemplación, como será en el gozo de su majestad. Y es tan dulce en esta vida miserable, ¿cómo crees que será en la gloria? Y si entre las gentes, o sea, entre las diversas tentaciones, vivimos a la sombra de su pasión, ¿en cuál gloria viviremos en la luz de la verdad? 9. La higuera y la vid dieron sus riquezas. He aquí cuáles ventajas logramos del madero de la cruz. La higuera, o sea, la dulzura de la resurrección del Señor, y el vino de la gracia septiforme, los 7 dones del Espíritu Santo, y ahí las grandes riquezas y las grandes delicias. Por un lado nos vino la higuera y por otro el vino nuevo, puesto en odres nuevos, y nosotros puestos en el medio. Esta fiesta de la cruz está situada entre Pascua y Pentecostés. Nosotros que fuimos redimidos por el madero de la cruz, extendamos las manos a ambos frutos y saciémonos con los dos, porque nos comunican sus riquezas. Casi ningún fruto es más dulce que el higo, y qué hay más dulce que la luminosidad, la agilidad, la transparencia y la inmortalidad del cuerpo glorificado